En la Argentina de los años 70, el amor y la fama eran fuegos que podían incendiarlo todo. En ese escenario ardiente apareció él, Sandro de América, el ídolo absoluto, el hombre que cantaba con el alma y encendía pasiones con solo una mirada. Y frente a él, ella, Susana Jiménez, la joven modelo convertida en actriz, una mujer que irradiaba sensualidad, desparpajo y una energía imposible de domesticar. Dos mundos distintos destinados a chocar con la fuerza de un relámpago. Su encuentro ocurrió frente a las cámaras durante el rodaje de Tú me enloqueces. Lo que debía ser una simple historia de ficción se transformó en algo que ningún guión podía contener. Entre luces, miradas furtivas y silencios cargados de deseo, la realidad empezó a confundirse con el papel. Nadie podía imaginar que, detrás de aquella química explosiva en pantalla, se estaba gestando una de las historias más intensas, secretas y contradictorias del espectáculo argentino. Él, un mito viviente que le cantaba al amor sin poder vivirlo en calma. Ella, una mujer libre que se atrevió a desafiar las reglas de su tiempo. Juntos encendieron una llama que el paso de los años nunca logró apagar. Porque hay amores que no necesitan promesas ni finales felices, solo el recuerdo de haber ardido demasiado. Antes de ser leyenda, fue simplemente Roberto Sánchez, un chico de Valentín Alsina que soñaba con los aplausos antes de saber lo que significaba el sacrificio. Su infancia fue humilde, marcada por la necesidad y la curiosidad. Con una guitarra prestada y una voz que parecía venir de otro tiempo, empezó a forjar su destino en bares pequeños, entre humo, ruido y promesas vacías. Nadie podía imaginar que aquel joven de mirada intensa se convertiría en Sandro de América, el primer ídolo latino capaz de despertar histeria colectiva, mucho antes de que existieran los videoclips o las redes sociales. Con el tiempo, Sandro se transformó en un fenómeno. Su forma de cantar, sus movimientos, su forma de respirar en el escenario, todo era una mezcla de provocación y poesía. Los críticos lo tildaban de exagerado, el público lo adoraba como a un dios. Y él, acostumbrado al fuego del aplauso, aprendió a ocultar su vulnerabilidad detrás del humo del cigarrillo y del brillo de los reflectores. Era un hombre hecho de misterio, de deseo y de contradicciones. A pesar del éxito, la fama nunca llenó el vacío que llevaba dentro. Amó muchas veces, o al menos lo intentó, pero cada historia terminaba igual, con él refugiado en su soledad, incapaz de entregar del todo su corazón. Sabía seducir, sabía encantar, pero no sabía quedarse. Su necesidad de control era tan intensa como su miedo a perderlo. Sandro vivía con la sensación de que cada mujer que lo amaba, en realidad amaba al personaje que había creado, y eso lo atormentaba. Detrás del artista seguro de sí mismo, existía un hombre inseguro, casi frágil. Le aterraba la idea del paso del tiempo, de que su voz o su cuerpo dejaran de provocar el mismo efecto. Por eso se exigía más que nadie, grabando hasta la madrugada, cuidando cada detalle, vigilando cada gesto. Su vida entera era un acto de perfección y de soledad. Cuando Susana Jiménez apareció en su camino, él ya era una figura consagrada, pero emocionalmente exhausto. Ella, con su juventud insolente y su risa luminosa, rompió su equilibrio. En el rodaje de Tú me enloqueces, Sandro la observaba desde lejos, fascinado por su desparpajo. En ella vio todo lo que él había perdido: frescura, espontaneidad, la capacidad de vivir sin miedo al juicio ajeno. Y esa mezcla de admiración y deseo se volvió una adicción. Susana despertó en él algo que creía muerto, lo hizo reír, lo hizo dudar, lo hizo sentirse humano otra vez. Pero también tocó su parte más oscura, el instinto de posesión, el miedo a perder control, la necesidad de tenerla solo para él. Era como si en ella Sandro se enfrentara al espejo de su propia intensidad. Y supo desde el primer beso que ese amor lo marcaría para siempre. Porque si Sandro había aprendido a dominar los escenarios, jamás pudo dominar a su corazón. Y en el fondo, intuía que la historia con Susana no sería una más. Sería la historia, la que lo haría arder y la que de algún modo también empezaría a consumirlo desde adentro.
Antes de ser el rostro más famoso de la televisión argentina, Susana Jiménez fue una chica que soñaba con escapar del anonimato. Nació en una familia de clase media, en una época en la que ser mujer significaba obedecer, sonreír y callar. Pero Susana nunca fue de las que se conformaban. Desde muy joven entendió que su belleza podía abrir puertas, pero su verdadero poder estaba en su carácter, una mezcla de ingenuidad y rebeldía, de encanto y desafío. A los 18 años ya era modelo y portada de revistas, con una presencia que hipnotizaba. En los años 70, cuando la televisión comenzaba a crear ídolos, ella se atrevió a ser distinta, provocadora, espontánea, impredecible. No temía al escándalo ni a las críticas. Y tal vez por eso su camino se cruzó con el de Sandro, un hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo control, menos a mujeres como ella. Cuando fue elegida para protagonizar Tú me enloqueces, Susana apenas comenzaba su carrera en el cine. Él, en cambio, ya era un mito viviente. En el set, la tensión entre ambos se podía sentir en el aire. Ella lo desafiaba con su risa, él la observaba con una mezcla de deseo y respeto. Nadie sabía si estaban actuando o si, simplemente, la ficción había sido devorada por la realidad. Para Susana, Sandro representaba todo lo que el mundo le negaba: libertad, pasión, intensidad. Era el hombre que la hacía sentir viva, pero también la asustaba. Su amor no era un refugio, era un incendio. Cada gesto, cada palabra, cada silencio entre ellos parecía cargado de electricidad. Ella sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso, pero también sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. Fuera del rodaje, comenzaron a verse en secreto. En esos encuentros, él dejaba atrás al ídolo y se mostraba vulnerable. Ella, en cambio, se descubría sumisa ante un sentimiento que no podía controlar. Entre ambos se formó una conexión salvaje, un juego de poder, donde nadie ganaba. Sandro la amaba con una intensidad que la sofocaba, y ella lo amaba con una entrega que la consumía. Con el tiempo, esa relación secreta empezó a hacer ruido. La prensa los perseguía, los fotógrafos los acechaban, pero ellos insistían en negarlo. Para el público, todo era rumor. Para ellos, una batalla entre el deseo y la reputación. Susana comenzó a sentir el peso de la exposición, y detrás de su sonrisa se escondía una mujer desgastada, atrapada entre lo que sentía y lo que debía aparentar. Años después, cuando la fama ya la había convertido en una figura intocable, Susana recordaría aquellos días como un torbellino imposible de repetir. Admitió que Sandro fue el amor más fuerte y más doloroso de su vida, el único capaz de romperle el alma y dejarla entera al mismo tiempo. Porque, aunque intentó seguir adelante, algo de él siempre permaneció en ella. El olor del cigarrillo, el sonido de su voz, la manera en que la miraba como si el mundo no existiera. Susana Jiménez nunca fue una mujer fácil de domar. Ni la fama, ni el tiempo, ni el dolor lograron apagar la fuerza que la hizo única. Pero dentro de esa fuerza también habitaba una herida que jamás cerró: la de haber amado a un hombre que la encendió y la destruyó con la misma pasión. Lo que empezó como un juego de miradas y risas cómplices terminó convirtiéndose en una historia imposible de contener. Entre Sandro y Susana, el deseo no tardó en volverse tormenta. Vivían cada encuentro como si fuera el último, sabiendo que su amor era tan intenso como condenado. Ninguno estaba preparado para algo tan feroz, pero ninguno supo detenerlo. Eran fuego y gasolina. Se buscaban, se herían, se necesitaban. Las noches juntos eran puro vértigo. Se amaban con una urgencia casi animal, como si el tiempo fuera un enemigo. Sandro, acostumbrado a dominar cada escenario, descubría que frente a Susana perdía todo control. Ella, libre por naturaleza, se rendía ante un hombre que la envolvía con su magnetismo, aunque a veces la asfixiara. Los dos querían amar, pero también ganar, y en esa lucha de poder el amor se volvió campo de batalla. Los celos fueron el veneno que empezó a corroerlo todo. Sandro no soportaba verla rodeada de otros hombres, ni siquiera en las películas o en sesiones de fotos.
Su pasión se transformaba en posesión, en un miedo irracional a perderla. Susana, por su parte, se rebelaba contra cada intento de control, pero al mismo tiempo no podía alejarse. Sabía que esa relación la estaba desgastando y aún así volvía a él una y otra vez como una mariposa atraída por la llama que la quema. Dicen que se gritaban con la misma intensidad con la que se besaban, que después de cada discusión venía un silencio largo, denso, lleno de lágrimas y caricias. Nadie sabía realmente lo que ocurría entre ellos, pero quienes los veían juntos decían que había algo casi sobrenatural, una energía que podía sentirse en el aire. No era amor tranquilo, era una tormenta disfrazada de romance. En los pocos momentos de calma, Sandro escribía canciones. En ellas hablaba de deseo, de culpa, de promesas rotas. Porque yo te amo, te propongo, penumbras, letras que el público interpretaba como simples baladas, pero que en realidad eran confesiones disfrazadas. Cada nota era una forma de decir lo que su orgullo no le permitía pronunciar. Y Susana, aunque nunca lo admitiera, sabía que esas canciones eran para ella. Con el paso del tiempo, el fuego empezó a dejar cicatrices. Las discusiones se volvieron más frecuentes, los silencios más largos. Susana, cansada del drama, intentó alejarse, pero Sandro no lo aceptaba. La buscaba, la llamaba, le enviaba mensajes cifrados en entrevistas y canciones. Era como si ninguno pudiera vivir sin el otro, pero tampoco juntos. En su amor había algo bello y destructivo a la vez, la certeza de que se amaban demasiado para durar. Finalmente, la relación se quebró. No hubo una pelea definitiva ni un adiós formal, solo un agotamiento mutuo. Ambos entendieron que seguir sería destruirse. Sus caminos se separaron, pero el eco de lo vivido los acompañó siempre. Años después, cuando le preguntaron a Susana por Sandro, respondió con una sonrisa triste. No hay mucho que decir. Fue el amor más fuerte de mi vida. Y aunque él nunca lo confirmó, muchos aseguran que cada vez que cantaba Te propongo, lo hacía con los ojos perdidos, como si aún pudiera verla. Porque hay pasiones que no se apagan con el tiempo, solo aprenden a arder en silencio. Cuando todo terminó, no hubo gritos ni despedidas. Solo un silencio espeso, casi sagrado, como si ambos comprendieran que el amor había llegado a su límite. Sandro y Susana se alejaron sin decir adiós, como dos actores que abandonan el escenario cuando las luces se apagan. Pero el eco de lo vivido quedó suspendido entre ellos, invisible y eterno. Sandro, fiel a su naturaleza, decidió callar. Nunca habló públicamente de Susana, ni confirmó lo que todos intuían. Prefería esconder su dolor detrás del personaje que él mismo había creado. Decía que un ídolo debía ser misterio, no confesión. Pero quienes lo conocían sabían que, en sus silencios, habitaba la nostalgia de algo que había perdido para siempre. Su arte se volvió más melancólico, sus canciones más íntimas. En cada letra había un rastro de ella, una palabra, una imagen, una herida. Susana, por su parte, también eligió el silencio. Aunque la prensa la perseguía con preguntas, ella se limitaba a sonreír y cambiar de tema. Aprendió a convertir el dolor en elegancia, la ausencia en parte del mito. Continuó con su carrera, más fuerte, más segura, pero también más distante. Detrás del glamour y las luces, seguía existiendo aquella mujer que una vez se había perdido en un amor que no supo sostener. El paso del tiempo no borró la historia, solo la volvió leyenda. Cada vez que se cruzaban en algún evento, intercambiaban una mirada corta, cargada de cosas no dichas. Nadie sabía qué pasaba por sus mentes en esos segundos, pero bastaba verlos para entender que el fuego, aunque controlado, aún ardía bajo las cenizas. Sandro siguió escribiendo canciones hasta sus últimos años. Había aprendido a convivir con su soledad, pero nunca a domarla. Decía que el amor era una prisión dulce, una condena que elegía cada vez que subía al escenario. Y aunque su vida se llenó de éxitos, ninguna otra mujer logró despertar en él la misma pasión. En privado, admitía que había amado solo una vez y que había sido suficiente para toda la vida.
Susana también continuó su camino. Se convirtió en la figura más popular de la televisión argentina, una mujer poderosa, libre, admirada. Pero en las noches de soledad, cuando el público ya no estaba, regresaban los recuerdos, la voz de Sandro, el olor del cigarrillo, las canciones que una vez fueron suyas. No hablaba de él, pero cada gesto, cada silencio suyo era una forma de nombrarlo sin decirlo. La gente decía que su historia había terminado. Ellos sabían que no, porque algunos amores no se rompen, simplemente aprenden a sobrevivir en silencio. Ese silencio que duele y consuela, que no necesita palabras, porque todo ya fue dicho con la piel. Cuando Sandro enfermó, Susana lo visitó una última vez. Nadie sabe qué se dijeron o si hablaron siquiera. Algunos aseguran que se miraron largo, como si el tiempo se detuviera. Fue su despedida muda, su adiós sin lágrimas. Y cuando él partió, ella lo lloró frente a las cámaras, sin vergüenza, como si al fin se permitiera amar en voz alta. Porque el silencio entre los dos nunca fue olvido, fue amor en su forma más pura y más triste. El 4 de enero de 2010, Argentina entera amaneció en silencio. Sandro de América había muerto, y con él se apagaba una de las voces más queridas del continente. En los noticieros, las radios y las calles, su nombre resonaba como un eco imposible de aceptar. Pero en medio de ese duelo colectivo, una imagen recorrió el país entero. Susana Jiménez, con lágrimas en los ojos, despidiéndose de él en televisión. Aquella escena, cruda y espontánea, rompió el muro de silencio que ambos habían levantado durante décadas. Era como si, al final, todo lo que nunca dijeron se condensara en ese llanto. Susana no pudo contener la emoción. Habló poco, casi nada, solo murmuró. Era un ser único, un hombre maravilloso. Pero su mirada lo dijo todo. Detrás del maquillaje, del brillo y de los años, seguía viva la mujer que alguna vez amó al ídolo y al hombre. La cámara la enfocó en silencio, y el país entero entendió que aquel amor, del que nunca se habló abiertamente, había sido real, demasiado real. Durante los días siguientes, millones de personas se acercaron a despedir a Sandro. Llevaban flores, velas, cartas. Entre ellas, alguien dejó una nota anónima que decía: «Gracias por amarla en silencio». Nadie supo quién la escribió, pero los fans intuyeron que resumía lo que todos sentían, que su historia no necesitaba confirmaciones, porque estaba escrita en sus miradas, en sus canciones, en su ausencia. La muerte de Sandro no borró su presencia. Sus canciones siguen sonando como si el tiempo no pasara. Cada vez que alguien escucha Penumbras o Te Propongo, se revive algo de aquella historia prohibida. Para muchos, Susana fue su musa, para otros, su perdición, pero para todos fue la única capaz de amar al ídolo sin temerle. Años después, Susana confesó que nunca pudo escuchar sus canciones sin emocionarse. Dijo que, aunque la vida los separó, lo que sintieron fue demasiado fuerte para desaparecer. «Yo lo quise como nunca quise a nadie», reconoció con voz temblorosa. En esa frase, cargada de nostalgia, había más verdad que en todas las entrevistas que evitó dar durante años. El tiempo convirtió su historia en leyenda. Ya no se habla de ellos como una pareja, sino como dos mitos que se encontraron en el momento exacto y se destruyeron con amor. Su relación fue espejo de una época, pasional, imperfecta, marcada por los secretos. Y sin embargo, sobrevivió al olvido. Porque hay amores que no se cuentan, pero que todos reconocen cuando los ven. Hoy, más de una década después, la imagen de Sandro sigue viva. El traje negro, la rosa roja, la voz que acaricia y duele. Y en algún rincón del recuerdo sigue ella, Susana, mirando hacia el cielo con esa mezcla de orgullo y tristeza. Tal vez pensando que la vida les dio todo, excepto tiempo. Porque, al final, lo suyo no fue una historia de amor, fue una llamarada, un suspiro que se volvió mito. Él la amó cantando, ella lo lloró en silencio.
Y en esa distancia, en ese amor que nunca pudo tener un final feliz, nació algo más grande que los dos, la leyenda de Sandro y Susana, el fuego que todavía sigue ardiendo en la memoria de un país entero. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay historias que no fueron hechas para curarse, sino para permanecer. La de Sandro y Susana no fue una historia perfecta, ni siquiera una historia posible. Fue un amor que nació del deseo y terminó en el silencio, pero que dejó una huella tan profunda que el paso de los años no ha podido borrar. En cada melodía, en cada entrevista, en cada lágrima contenida, sigue latiendo la memoria de aquello que ardió demasiado. Sandro, el hombre que convirtió el amor en espectáculo, se fue sin revelar su secreto más grande. Nunca nombró a Susana, pero todos sabían que ella habitaba en sus canciones, escondida entre versos, en los suspiros que dejaba antes de terminar una estrofa. Él comprendió que algunos amores no necesitan testigos, solo canciones que los mantengan vivos. Susana, en cambio, aprendió a vivir con la ausencia. Continuó riendo, brillando, triunfando, pero cada tanto, cuando alguien mencionaba su nombre, una sombra cruzaba su mirada. Tal vez porque sabía que nadie más la había amado de esa manera, ni antes ni después. Hoy, cuando el público recuerda aquella época dorada del espectáculo argentino, no lo hace solo por los éxitos, sino por las emociones que dejaron. Porque lo de Sandro y Susana no fue un simple romance, fue un espejo de la pasión, la contradicción y la fragilidad humanas. Fue la prueba de que incluso los ídolos sangran y que detrás de cada mito hay dos corazones intentando sobrevivir al amor. Y así, entre el humo de un cigarrillo y la luz de un escenario, su historia sigue viva. Ella lo amó en silencio. Él la cantó sin nombrarla. Y en esa distancia infinita nació la leyenda.